siempre pensando cómo las acciones de la persona son distintas a lo que hubieran sido anteriormente, para que los personajes sean dinámicos, estén creciendo. Hola y bienvenido de nuevo a esta serie de entrevistas con Tatiana Pandiani, un director y escritor con dos proyectos muy ambiciosos e impresionantes. En la parte anterior nosotros hablamos de una musical, se llama Azul otra vez, y también una serie de televisión que tomó lugar en Argentina durante los años 1900. ¿Dirías que hay restricciones entre una media entre una otra? Por ejemplo, um, dijiste que en una musical no puede tener una close-up. Sí, creo que ambas formas tienen restricciones únicas, ¿no? Me parece que aunque, digamos, el formato de televisión en general es bastante metódico y formulaico, ¿no? Sí. El episodio dura más o menos media hora o una hora, y uno está escribiendo pensando en una temporada. Entonces eso viene con un montón de limitaciones, ¿no? Como que tiene que haber un evento de cada línea narrativa en cada episodio, tiene que haber un arco, tiene que haber una pregunta que no se resuelve para que el espectador vuelva y quiera ver lo que le sigue. Entonces hay muchas condiciones formales y estructurales importantes. En el teatro musical específicamente, también hay muchas limitaciones porque la música ocupa un lugar tan grande, ¿no? Que el texto tiene que estar no solo en relación con la música, sino digamos, en soporte de esa música, ¿no? Y eso significa que uno tiene que balancear la cantidad de tiempo que se habla y la cantidad de tiempo que se canta, ¿no? Sí. Y entonces todas esas son como restricciones formales eh, que uno tiene que pensar bastante cuando piensan en el espectador. Y lo otro, por supuesto, es que en el teatro no se puede editar, ¿no? O sea, uno puede manejar el guión mucho, cambiarlo, pero una vez que uno se presenta frente a un público, no podemos volver atrás y decir, y frenar Sí. y cambiar algo, porque estamos en vivo. En cambio, pensando en televisión, hay alguna más flexibilidad con eso, porque se puede editar de muchas maneras, dependiendo de cuáles, digamos, de cuáles son las preferencias en el momento de edición. Y el director tiene un poquito más de control, creo. Sí. A mí parece que es un proceso muy importante a crear un sistema de cómo una personaje um, frente a la audiencia en una musical o cómo puede cambiar en una serie y por su propio proyectos, cómo crea la evolución de un personaje en su escritura. Tienes un estilo, manera especial para crear una carácter con muchos tipos de caracterización o otro. Por favor, dime tu proceso. Bueno, creo que te puedo contestar con un ejemplo concreto, que es en la serie, que por ahora el título se llama Fiera, y uno de los personajes protagónicos de la serie se llama Adela, y es una mujer que está inspirada, es ficción, pero está inspirada en mi abuela. Y como esto es una miniserie de 5 temporadas y yo ya sé dónde termina, ¿no? Sé dónde va a terminar la historia de los protagonistas. Sí. Cuando pienso en el desarrollo y en la evolución de ella como una persona,
trato de pensar qué es lo que aprende a lo largo de toda la serie, qué es lo que aprende en cada temporada y qué es lo que aprende en cada episodio, ¿no? Y eso es cumulativo, se va acumulando para que ella al final de la serie se haya transformado en otra persona, ¿no? En otra versión de ella. Y yo muchas veces lo digo como un chiste, hablando con actores, pero tiene mucha verdad, que es como el mundo del Pokémon. ¿Te recuerdas del Ok, Pokémon? sí. ¿Sí? Bueno, digamos, estos personajes llegan a un momento donde evolucionan y se convierten en otra versión de ellos mismos a través de sus acciones, ¿no? Sí. Y, y eso no necesariamente significa que el personaje cada vez es mejor. Puede ser que evolucione de una manera negativa, pero siempre pensando cómo las acciones de la persona son distintas a lo que hubieran sido anteriormente. Eso me parece súper importante para que los personajes sean dinámicos y estén creciendo, ¿no? Estén cambiando como todos, como nosotros, ¿no? Sí. Eh, y diría otro ángulo de, como vos me preguntaste, de desarrollo de personaje, tiene que ver con cómo los demás ven a esta persona, ¿no? Mucho de cómo vemos a un personaje en realidad tiene que ver con cómo otras personas ven a este personaje. Entonces es un triángulo donde hay un personaje, nosotros, y luego todos los otros personajes. Entonces, por ejemplo, al principio de esta serie, en el primer capítulo, Adela va a sacar su licencia de conducir a escondidas de su esposo, ¿no? O sea, ella está tomando una acción de valentía que en su vida, por ahí para nosotros no es nada, pero en la vida de ella es un gran cambio, y todo el mundo tiene miedo a eso, ¿no? Que no pueda manejar, que para qué quiere manejar, que debería manejar los hombres, ¿no? Que ella no necesita un carro, todo esto. Pero al final de la serie, esas mismas personas tienen una visión de Adela como una mujer súper independiente, ¿no? Entonces pensar en eso, que lleva 10 años de su vida, es una manera en crear un desarrollo, una evolución para ese personaje. Digamos, termina la serie y ella es la misma, pero también es otra al mismo tiempo. Y esa contradicción de nosotros mismos, que somos siempre los mismos, pero también distintos, me parece que es por qué miramos estas historias, porque queremos saber cómo cambian las personas, ¿no? Sí. Es una manera muy distinta de evolución entre un periodo de tiempo y es obvio que en una serie puede usar momentos muy específicos a crear un carácter o una mentalidad por un personaje entre los episodios diferentes. Con cada episodio introduce una diferente momento en cual este personaje puede cambiar y este es muy interesante oír su análogo a los Pokémon, pero obviamente hay diferentes ideas de ambos géneros de escritura, ambos tipos. Y una pregunta para ti específicamente, ¿prefieres un tipo de escritura a un otro para dar o crear un mensaje específico? Y por los dos proyectos que está trabajando en, cómo son los mensajes centrales por ambos que la audiencia, en tu opinión, quieres realizan cuando miran tus proyectos en productos finales.
qué buena pregunta. Em, Creo que el motivo por el cual Azul tiene que ser un musical, por ejemplo, y no podría ser una serie, es porque las temáticas que estamos preguntando, que tienen que ver em, con creer en uno mismo, con el mundo interno de una persona, con el realismo mágico, con la niñez y la memoria de la niñez, ¿no? Como uno se Sí, acuerda que era cuando era niño, de las cosas efímeras de la vida que de repente no están. Todas esas temáticas se comunican mejor en teatro musical, ¿no? Donde podemos tener mucho espectáculo, donde podemos tener música, donde hay donde el género tiene una conexión con lo que es más grande que el día a día, lo que es más grande que lo cotidiano, ¿no? sí, En general los musicales no son de mi vida hoy aquí, limpiando mi casa y yendo al supermercado. En general son cosas grandes, no tiene como una escala así. En cambio, para la televisión y Fiera específicamente, las preguntas que me estoy haciendo sobre mi familia y sobre mi cultura y sobre estos personajes tienen que ver muchísimo con la cotidianidad de todos los días, ¿no? De cómo funciona, digamos, una casa eh, en todos sus detalles y las relaciones entre las personas eh, por ahí no son gestos tan grandes, pero una mirada de que alguien te miró mal o, o una palabra que dice mucho. Entonces es más, es como está, digamos, más zoom, hay más está como más enfoque el detalle. Entonces creo que es una historia mucho mejor contada en televisión que en teatro. El teatro no es tan bueno para los ultra detalles, ¿no? sí, Como por ejemplo una película o una serie. Eh, y también otra cosa de la televisión es que si uno puede filmar esto, digamos, con un presupuesto importante, se puede como traer el mundo de esa cultura, ¿no? Los detalles, la arquitectura, los sonidos, las calles, los transportes, sí, que son mucho más importantes en esa historia. En cambio, en Azul estamos en un mundo de realismo mágico. Entonces no necesitamos la veracidad del realismo, de exactamente, de algo culturalmente ultra específico, ¿no? Y que sí, creo que la televisión puede hacer súper bien, ¿no? Como todos los programas de televisión que amamos son ultra específicos, ¿no? Es como Nueva Jersey en el 99, Sopranos, right? sí. O Manhattan en el año 63, Mad Men. Son lugares ultra específicos, porque la cámara puede traer todo eso, ¿no? Sí, y ambos tipos de escritura puede expresar el profundido de emoción en maneras diferentes, como dijiste, y con un musical no puede ser los momentos muy específicos, pero puede representar cómo las emociones afectan a la persona con el realismo mágico de una manera muy diferente. En sí, tú puedes crear con un estilo de serie. Y tengo solamente dos preguntas más, pero um, eh, eh, excuse si este es un poco grosera no lo digo en esta manera, pero ¿por qué alguien debería ver tu musical o tu serie en una frase por ambos? Bueno, creo que Azul otra vez es un musical para toda aquella persona que quiera reconectar con el amor que tenían como niños por el arte,
¿no? Sí. Creo que ese es el mensaje principal de la obra, de recordar por qué hacemos arte sin preocuparnos por un currículum o un trabajo o un cheque, ¿no? Em, especial, y creo que es una historia muy buena para este momento en el que estamos viviendo un capitalismo tan extremo, ¿no? Llevado a un extremo tan agobiante, que todo parece que se puede medir, ¿no? Todo se puede medir en dinero o en tiempo, ¿no? Y creo que el musical, la problemática que mira es que hay cosas que no se pueden medir, hay cosas que no son tangibles y que son muy importantes. Sí. Eh, y creo que Fiera tiene que ver con entender cómo nosotros, cómo la cultura argentina, pero también la cultura globalmente, entender un poco más cómo llegamos hoy a tener las diferencias de género que tenemos, ¿no? Sí. Y a preguntarnos cuáles son las cosas que han mejorado generacionalmente que, y cuáles son las luchas que han logrado, digamos, mejores vidas para muchas personas, y cuáles son las que lamentablemente siguen igual, ¿no? Y entonces, por eso a veces es demasiado difícil poder mirar el día de hoy y criticarlo, Sí. pero si podemos mirar 30 años atrás o 50 años atrás, esa lejanía nos puede hacer en realidad entender el hoy, si entendemos la historia de nuestro país o entendemos la historia del machismo en el mundo. Y creo que deberíamos ver, cuando esté terminada la serie, sería verlos para entender dónde estamos hoy y cuánto trabajo nos falta para adelante, ¿no? Como mirar para atrás para poder mirar para adelante, una cosa así. Sí. Y por ambos, su musical parece muy hermosa, muy impresionante, con un mensaje muy, muy alta y un mensaje que puede tomar una persona muy joven como mi propia vida, un lugar más joven con más imaginación muy grande y um, pienso que esto es muy importante y también es crítico que podemos hablar de cómo mejoramos sus propios personajes, sus propias mentalidades y el mundo en total, porque en, ah, en, en nuestra vida, si una persona no dijo a su propio ah, mente cómo puedo mejorar, cómo esta persona puede mejorar, cómo podemos mejorar nos, es una manera de vivir que no será bueno si personas no son reflectivos en sus propias acciones y esto es muy importante y gracias por sus respuestas y una pregunta final, gracias por todo su tiempo. Es un poco grande, pero ¿qué hace, en tu opinión, bien literatura? ¿Qué es lo qué es lo que la literatura hace bien? Sí. Mira, qué casualidad que me preguntas esta pregunta, porque el otro día leí una frase de Jean Cocteau que me hizo pensar en esto. Y él decía, voy a hacer no me acuerdo exactamente, pero decía, prefiero
prefiero la mitología a la historia, porque la historia es un conjunto de verdades que terminan siendo mentiras, y la mitología es un conjunto de mentiras que terminan siendo verdades, ¿no? Y Sí, me, y me parece como una súper buena manera de entender por qué siempre me interesa la literatura y las historias. Em, Como la veracidad de los hechos no nos garantizan necesariamente la veracidad de cómo el ser humano vive, ¿no? Eh, y creo que la literatura, y la literatura y luego en todas sus formas, en cómo se puede aplicar, lo que hace es nos refleja una imagen que nos hace confrontarnos con nosotros mismos para ver cómo somos parecidos y cómo somos distintos a esta imagen, ¿no? sí, Cuando vemos una historia, ya sea una novela o una película o un musical, lo que estamos viendo en general son personas que están tomando decisiones de cómo viven su vida. Y creo que los seres humanos, todos, no sabemos cómo vivir. O sea, realmente nadie nos explicó muy bien. Y creo que nadie sabe. Hasta las personas más seguras de sí mismas. Y yo creo que en realidad el ser humano está en este mundo con muy poquita información, muy poca manual de instrucción de qué hacer, de cómo vivir, de cómo formar una familia, de qué está bien, de qué está mal, de qué, ¿no? Cómo usar nuestro tiempo. Y creo que la literatura simplemente lo que hace es nos presenta más versiones para que podamos seguir preguntándonos qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, esto me hace feliz, no me hace feliz, por qué. Eh, Porque si solamente pudiéramos analizarnos a nosotros mismos todo el día, todos los días, sería muy difícil, ¿no? sí, Entonces, crear un personaje ficticio y ver la vida de otra persona nos deja como un poco más relajado, pero igual estamos en realidad aprendiendo de nosotros, ¿no? No de Alexander Hamilton, ¿no? Estamos aprendiendo de nosotros mismos. sí, Y creo que esa distancia es muy importante, ¿no? Eh, y nos puede hacer, como dijiste antes, que dijiste el tema, mencionaste como lo importante que es reflexionar. Bueno, creo que la literatura nos permite reflexionar sobre nosotros mismos, ¿no? gracias a Tatiana por sus respuestas a todo. Era muy fantástico a pasar este tiempo contigo con las preguntas muy impresionantes y difíciles a hablar de, pero gracias. Y um, si por la audiencia, si quieres aprender más, puede visitar el sitio de web de Tatiana Tendiani a www.tatianatendiani.com y gracias por todo su tiempo. Era una experiencia muy interesante para mí y espero que está lo mismo por la audiencia que hoy. Este, um, ¿Tienes alguna cosa que puede decir al mundo final de Wow, mucha presión. ¿Qué le puedo decir al mundo? Que nos tomemos este año tan extraño para reflexionar un poco más y pensar en qué estamos haciendo y por qué, ¿no? Que ojalá que todos podamos ver este año cancelado como algo un poquito positivo, ¿no? Y no solamente hacer el duelo de lo que se canceló, sino pensar, bueno, tengo un poco más de tiempo para pensar o hablar con mi familia o hacer cosas que en la vida normal no tengo tiempo. Creo que eso es
Ese es el mensaje que me digo a mí misma, así que se lo comparto a todo el resto. Sí. Y a todo el mundo es importante reflexionar, a pensar y mejorar. Es todo lo que puede hacer durante este tiempo muy extraño con coronavirus.